Le voy a pedir que saque su Biblia, váyase al capítulo 5 de la primera epístola de Juan. No sé si usted estuvo con nosotros hace ya varios jueves, ¿verdad que sí? Estamos viendo una serie que se llama Lo que todo cristiano debe saber. Y es algo interesante, ¿verdad que sí? Porque a veces al pensar en eso, lo que todo cristiano debe saber, no sé si usted sabe o ha trabajado en alguna compañía, quizá en su trabajo cuando usted empezó a trabajar, ¿cómo es que llegó? ¿Llegó y solamente se puso a trabajar? ¿Qué es lo que pasó? Alguien lo tuvo que entrenar, ¿verdad que sí? Y luego después le dieron una cosa que le llaman el manual del empleado, si es que esa compañía tenía eso, ¿verdad que sí? Y le piden que lea, ¿qué más? Las pólizas de la compañía, ¿verdad que sí? De su trabajo. Le dicen que tiene que saber el horario, tiene que saber todo eso, qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que... Cosas que usted necesita saber para poder hacer su trabajo. Bueno, déjeme decirle que a veces en la iglesia fallamos en eso. A veces en la iglesia no tenemos estas cosas en las cuales cada persona que viene o cada persona que acepta al Señor se queda como, ¿y ahora qué? Y la mayoría de las personas sabe cómo responden. Oh, te voy a llevar a la iglesia para que hables con el pastor. Él te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Está de acuerdo conmigo? Otros dicen, pues no sé. ¿Sí? Entonces necesitamos saber qué es lo que tenemos que hacer. Ahí en el capítulo 5 de la primera epístola de Juan, que usted sabe que Juan tiene 3 epístolas, pero vamos a ver la primera, capítulo 5, y vamos a leer del verso 1 al 13. Primera de Juan 5, 1 al 13. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que es nacido de él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo. Este es Jesucristo, el que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es aquel que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan en uno. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios, que ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Padre, te pedimos que tú nos guíes ahora en este tiempo y que podamos aprender estas verdades tan básicas, las cuales necesitamos saber. Quizá tenemos años de cristianos, quizá recién estamos comenzando, pero Padre, te pido que nos ilumines, que nos ayudes a memorizar y aplicarlas a nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como le decía, de esta manera en la cual a veces tenemos que saber. Hay algo en lo cual vamos a ver, una de las verdades que usted y yo necesitamos saber es la seguridad de salvación. Hay un gran debate, ¿verdad que sí? O incluso en nosotros mismos, a veces en que si somos salvos o si no somos salvos, ¿verdad que sí? O que si puede perder, que si no puede perder su salvación, que cualquier cosa. Incluso a veces cuando estamos buscando al Señor y luego fallamos, ponemos en duda, ¿verdad que sí? O incluso es posible que se haya usted enojado con alguien y hayan discutido, y esa persona quizá le dijo: yo dudo que tú seas salvo. ¿A algunos le ha pasado eso? O a algunos quizá usted dice: quizá yo dudo que yo sea salvo, por la forma en que hablé, por la forma en que actué. Pero déjeme decirle algo:
todo cristiano debe tener la seguridad de salvación sin ninguna otra duda. No tiene que haber duda. Ahora, ¿cómo es que llegamos a tener eso? Esto es algo básico que todo creyente debe de tener. Ahora, tiene que entender usted qué significa primero que nada ser salvo. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque podemos darle otras interpretaciones, pero primero que nada déjeme ser salvo quiere decir que nuestros pecados han sido perdonados. Esa es la primera cosa. Usted tiene que estar seguro de que sus pecados han sido perdonados. Esto también, el ser salvo, quiere decir que usted y yo somos o hemos recibido el poder del Espíritu Santo, o somos investidos del Espíritu Santo. Automáticamente cuando usted acepta a Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en usted. Ahora, se va a manifestar conforme usted va creciendo, pero viene ahí. ¿Ok? Viene y mora en nosotros, y cuando mora en nosotros, ese poder del Espíritu Santo nos da paz para que podamos vivir la vida cristiana, nos da poder y propósito para que podamos continuar. La tercera cosa que tiene que saber usted es que cuando usted muera o cuando venga el Señor Jesús, usted va a estar con Él. Esa es la seguridad de salvación. En que usted diga, mis pecados son perdonados, el Espíritu Santo vino a morar en mí, y cuando yo muera o cuando Cristo venga, si es que no muero, yo voy a estar con Él. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero déjeme decirle algo. Esto es algo que muchos de nosotros no podemos entender. Y usted tiene que saber que si genuinamente aceptó a Jesús, usted es salvo. Y usted no puede perder su salvación. Pero ahora vamos a ver cómo va a haber resultados en eso. Cuando hablamos de la seguridad de salvación, usted tiene que entender esto, es importante, ¿ok? No se trata de qué iglesia va a ir, no se trata de cómo se visten en esa iglesia, no se trata de qué color es la iglesia, no se trata de nada de eso. Se trata de lo que Dios ya hizo en usted, porque está hablando de su alma. Está hablando de su vida eterna. Entonces, si usted dice que es salvo, ¿cómo lo puede decir? Dice, yo soy salvo, ¿por qué? Porque sé que soy nacido del cielo y porque porque soy nacido de nuevo y porque sé que voy a ir al cielo. ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, hasta ahí estamos bien. ¿Está de acuerdo? Ahora, usted quizás se pregunte, como yo me he preguntado, ¿puede una persona ser salvo y tener dudas? Sí. Sí podemos tener dudas, ¿verdad que sí? Déjeme ilustrarlo de esa manera. ¿Hay alguno de ustedes aquí que esté casado o ha estado casado alguna vez? Ok. ¿Usted todos los días está seguro que su esposo o su esposa lo quiere? Todos los días está seguro. Ok, ahora, ¿todos los días está usted seguro que usted ama a su esposo o a su esposa? Todos los días está seguro que a veces lo quiere matar, ¿verdad que sí? Sí, entonces hay tiempos, ¿verdad que sí? En que usted duda y dice, oh, cabeza de chorlito, ¿verdad que sí? Quizá no diga así. Algunos de ustedes dicen cosas más feas. Qué pecadores son. No, pero a veces tenemos esas dudas, ¿verdad que sí? Ahora, eso no quiere decir que su matrimonio se acabó, ¿o sí? Eso solamente quiere decir que quizá hay un problema en usted. ¿Verdad que sí? Usted dice, no, el problema es él. No, el problema es ella. No, el problema es que hay un problema, ¿verdad que sí? Pero no se termina el matrimonio. Entonces, muchas veces, déjeme decirle algo, nosotros pasamos como creyentes por esas dudas. Es por eso que el Evangelio, el apóstol Juan dice, les escribo a ustedes para que sepan que tienen vida eterna. ¿Verdad que sí? Dice, esto les escribo a ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepan que tienen vida eterna. Sí, es lo mismo. Usted, ¿verdad que sí? Se levanta y dice, ay, ¿cómo me trató mi esposo, mi esposa? Yo no creo que me quiera. Pero luego va y ve el anillo, si es que tiene su anillo, y puede ver las fotos de su matrimonio, ¿verdad que sí? Si es que no le ha cortado la cabeza ya enojada, ¿verdad que sí? O puede ir y buscar su certificado de matrimonio. Y luego si tiene hijos, ve al montón de hijos que tiene ahí detrás de usted y todos se parecen a él o a ella, ¿verdad que sí? Dice, ¿verdad que sí? Está ahí.
Entonces no cambia eso, sino solamente que a veces usted y yo tenemos esas dudas. Pero déjeme explicárselo más claro. Las dudas a nuestra fe son como el dolor a nuestro cuerpo. ¿Se da cuenta que a veces a nuestro cuerpo le duele aquí o le duele acá? Ahora, eso no quiere decir que si usted tiene un dolor físico, ya está muerto, ¿verdad que no? ¿Qué quiere decir eso? Que algo está mal en su cuerpo, que algo necesita atención. Es lo mismo cuando vienen esas dudas a nuestra fe, a nuestra seguridad de salvación, podemos pensar y decir, oh, quizá algo está mal. Y es tiempo para ir y decir, ok, Señor, ¿qué es lo que pasa? Yo creo, déjeme decirle algo, que una persona que vive siempre dudando y que nunca llega a confiar que Jesús ya murió en la cruz, que perdonó sus pecados, que está lleno del Espíritu Santo y que cuando él muera va a ir al cielo, es una persona que maneja con los frenos activados. ¿Nunca ha manejado así? Hay personas que manejan así. Usted sabe que hoy en día la mayoría de carros son automáticos, ¿verdad que sí? Y hay personas que manejan con los dos pies. Un pie en el freno y un pie en el acelerador. Y la razón que dicen es que, es que en caso de que tenga que frenar, freno más rápido. Pero sabe que esa es una gran mentira. Porque conforme pasa el tiempo, su pie se acostumbra y va pisando el freno más y más y más. Y luego después va pisando usted el acelerador más y más. Y luego de repente llega el tiempo en que dice, mi carro gasta mucha gasolina y mis frenos se acaban cada mes. ¿Qué es lo que está pasando? Y luego dice, antes mi carro daba 17 millas por galón y ahora solamente da 5. ¿Qué está pasando? Está usted pisando el freno y no está dejando que su carro vaya, ¿verdad que sí? Es lo mismo con nuestra fe. Cuando tenemos esas dudas en nuestra fe, la seguridad de nuestra salvación, estamos pisando el freno. Estamos haciendo eso, ¿sabe? Y el Señor quiere que usted y yo nos deshagamos de eso, porque déjeme decir algo, cuando usted y yo vivimos en duda, no vamos a poder ser efectivos en el reino de Dios. Porque muchas veces el enemigo va a utilizar eso para decir, no, yo no puedo hacer eso porque no sé si sea salvo. Y siempre va a estar con esa duda. Y Dios no quiere que usted viva de esa manera. Entonces, ¿cómo es que comienza esto de tener esa seguridad de salvación? ¿Sabía usted que si usted lee toda la epístola de Juan, y no es mucho, son solamente 5 capítulos, lo puede leer en un rato, ¿verdad que sí? Usted si lee en el baño, lo puede leer en el baño, rapidito, ¿ok? No es pecado leer la Biblia en el baño, ¿ok? No es pecado, algunas personas me han dicho que sí, pero no es verdad, ¿ok? No hay ningún mandamiento que diga, no se leerá la Biblia en el baño, no hay ninguno, ¿ok? Pero déjeme decirle algo, Juan dice, o utiliza el verbo saber, o que sepan, pero el verbo saber lo utiliza casi 20 veces, de acuerdo a la versión que usted tenga. ¿Sabe por qué? Porque Juan quiere que usted y yo tengamos seguridad. Entonces, ahí es donde comienza. Que usted y yo tomemos el testimonio de Dios y que dice, Él dice que soy salvo, yo sé que soy salvo y ahí voy a estar. Es ahí donde comienza. Cuando usted y yo decimos, ok, comienza con lo que Dios dijo. Comienza como es que Dios lo dijo. Es ahí donde comienza nuestra salvación, ¿sabe? Cuando decimos, ok, Dios lo dijo. Pero hay algo más, ¿sabe? Para que usted y yo veamos desde el principio cómo comienza nuestra propia vida, déjeme decirle algo. Tiene que comenzar con un nuevo nacimiento. Sí, si usted no nace de nuevo, no puede tener seguridad de salvación. Incluso en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba hablando con un gran maestro de la ley llamado Nicodemo, le dijo, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. O sea, tiene que haber un milagro. Y Nicodemo le contestó, ¿cómo puedo yo, un hombre viejo, regresar al vientre de mi madre? Imagínense, y luego nacer de nuevo. ¿Puede usted imaginarse eso? Pobrecita mamá, ¿verdad que sí? Y luego más si Nicodemo era un poquito, bien nutrido, ¿verdad que sí? Vamos a ponerlo de esa manera. ¿Se da cuenta? Entonces Jesús le dijo, no, tiene que haber un milagro. ¿Sí?
Déjeme decirle algo, el nacimiento espiritual es semejante al nacimiento físico, ¿sabía usted? Le voy a decir por qué. Porque todos lo hemos experimentado. ¿Ha experimentado usted nacimiento físico? Levante la mano el que nunca ha experimentado un nacimiento físico. Ok, solo quiero que entiendan, porque una vez alguien sí levantó su mano y dijo, yo nunca lo he experimentado. Entonces, ¿por qué está aquí? ¿Sí? Ok, entonces, ¿por qué está aquí? Ok, entonces todos lo hemos experimentado y por lo tanto en diferentes aspectos nos podemos identificar con eso. En que hemos nacido. Pero déjeme decirle algo. En esto hay diferentes aspectos en los cuales usted y yo nacemos. De nuevo, ¿cómo es que algunos recuerdan cómo fue? Otros no recuerdan cómo fue. ¿Usted se acuerda cuando nació? Yo me acuerdo solamente cuando estaba pequeño, yo mismo me tenía que levantar y preparar mis botellas y cambiarme de pañal porque nadie me hacía caso. No se crea, ¿ok? Pero si me entiende, no tenemos a veces eso, pero sabemos que ha sucedido, ¿verdad que sí? Y tenemos la seguridad de que hemos nacido de nuevo porque estamos aquí. Somos como una persona que un día fue a pedir un pasaporte y le dijo al que estaba en la ventanilla, quiero un pasaporte. Y el que estaba en la ventanilla le dijo, ok, necesita mostrarme su acta de nacimiento. Y él dijo, ¿para qué? Porque necesitamos comprobar que ha nacido. Y dice, estoy aquí, ¿no me ve? Ese era su comprobante. Así es lo mismo, ¿sabe? Comienza con un nuevo nacimiento, algo que tiene que nacer de una manera milagrosa, ¿sabe? Y Nicodemo Nicodemo no entendía algo, que el nacimiento carnal o el nacimiento físico es para esta tierra y el nacimiento espiritual es para la vida eterna. Y usted tiene que tener los dos. Alguien dijo, nace 2 veces, se muere una sola vez. Nace una vez, se muere 2 veces. Es interesante, si usted nace 2 veces, físico y espiritualmente, solamente va a morir físicamente y va a vivir eternamente. Pero si usted solamente nace una vez físicamente, se va a morir físicamente y espiritualmente. Y usted y yo podemos tener la seguridad. Pero ¿cuáles son las cosas que Nicodemo necesitaba saber que usted y yo también necesitamos? Bueno, déjeme decirle algo. En el capítulo 3 de Juan, en el verso 5, Jesucristo nos dice que tiene que haber en el nuevo nacimiento, comienza con una concepción o concibe. Usted ha escuchado esa palabra, ¿verdad que sí? ¿Cuándo fue cuando concebiste? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuándo fue cuando te diste cuenta que estabas embarazada? ¿Verdad que sí? Hay personas que no se dan cuenta. Si yo recuerdo que mi esposa cuando recién nos dimos cuenta que estaba embarazada, fue al doctor a hacerse un examen y no recuerdo qué examen le iban a hacer y le preguntaron, ¿estás embarazada? Y ella dijo, no, porque de acuerdo al doctor nunca íbamos a poder tener hijos. Y entonces le dijo la enfermera, ¿estás segura? Porque los exámenes que le hicieron, dice, no sale muy bien, solo le hicieron otros y estaba embarazada. Y tenía un puntitito solamente. Y ese puntitito era la concepción, ¿verdad que sí? Es el día cuando dicen, oh, este día. Y de acuerdo al tamaño del puntito es cuando dicen, oh, este día es cuando concebiste. O dan un aproximado, ¿verdad que sí? Entonces, esta concepción tiene que ser cuando usted y yo nacemos del agua y del espíritu. Y el agua en este pasaje del capítulo 3 del Evangelio de Juan, el agua habla de la palabra de Dios. Y el Espíritu habla del Espíritu Santo. O sea que nacemos cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida y nos hace ver nuestro pecado. Y el Espíritu Santo viene y nos contricta de pecado y aceptamos y nacemos de nuevo. O sea, ahí está la concepción. Es interesante, ¿verdad? Que si es como, usted viene y dice, ok, ahora reconozco que soy pecador. Porque he escuchado la palabra, el Espíritu me trae convicción y ahora hay un nuevo nacimiento. Entonces necesitamos saber eso. Si usted no ha experimentado eso, y no cuando hablo de experimentar, no quiero decir que tiene que sentir algo, no quiero decir que tiene que pasar algo raro, extraordinario, nada, porque es posible que no sienta nada. ¿Ok? Es posible que no sienta nada, pero tiene que haber esos 2 elementos, la palabra de Dios y el Espíritu, que lo van a llevar a obtener ese nuevo.
Ahora, en el nuevo nacimiento también, en el verso 6 del capítulo 3 de Juan, dice que tiene que haber algo continuo. O sea, tiene que haber una continuación. ¿Cómo es que hay una continuación? Bueno, en el nacimiento físico, déjeme decirle algo. El nacimiento físico es para la vida física, como le dije. Entonces, físicamente cuando hay un nuevo nacimiento, el niño va creciendo, ¿verdad que sí? Sus extremidades crecen, crece de tamaño, crece todo, ¿verdad que sí? Hay algo que es continuo. Bueno, el nacimiento espiritual tiene que ser lo mismo, ¿sabe? Usted nace espiritualmente y entonces llega usted a empezar a crecer. Déjeme decirle algo, los padres no fabrican a los bebés, ¿verdad que no? No van y los compran a una tienda, como se acuerdan los padres nos decían. Oh, yo recuerdo que mi mamá nos decía, vamos a ir a comprar un bebé. Y yo me enojaba y le decía, ¿y cuándo se puede regresar este bebé? ¿Verdad que sí? No se puede devolver. Pero los padres no fabrican a los bebés. Los padres lo que hacen a los bebés, les imparten la vida física pecaminosa que ellos tienen. Entonces, cuando nacemos del Espíritu, el Espíritu Santo imparte la vida espiritual en nuestra vida para que usted y yo podamos vivir la vida que Dios le agrada. Así viene, ¿sabe? Él viene y nos imparte Dios una vida espiritual. ¿Sabe? Estaba leyendo un poco sobre algunos animales marítimos. En el mar hay unos pescados que no son pescados, casi son como malaguas o como, no sé cómo les llaman, les dicen jellyfish, ¿ok? Son parecidos a esos, pero esto es lo que tienen estos tipos de, podemos decir que son criaturas marinas, es que para reproducirse no es que crece otro de ellos y luego se separa y siguen creciendo. Lo que hace es que se reproduce de otro animal igual que ellos, pero pegado, y van creciendo uno pegado del otro. ¿Se imagina si así creciéramos? Que a la mamá le saliera un hijo pegado y luego otro y luego otro. Oh, sería algo, ¿verdad que sí? Entonces, nacemos de nuevo de una manera independiente en la cual crecemos y hay esa continuación de crecimiento. Incluso con nuestro Señor Jesucristo lo hubo, porque dice en el Evangelio de Lucas que nuestro Señor iba creciendo, ¿verdad que sí? Física, espiritualmente, emocionalmente iba creciendo. Así usted y yo, ¿sabe? Tenemos que empezar a crecer. Físicamente usted crece. Pero cuando están chiquitos los bebés son bien lindos, ¿verdad que sí? Cuando hacen travesuras. Usted los ve y que se llenan toda la cara de chocolate y se ponen la taza de espagueti en la cabeza, ¿verdad que sí? Y usted está ahí, tomándole foto y se ríe y luego le dicen groserías y son malcriados y usted está, ay, qué lindo, ¿verdad que sí? Aunque es malo eso, ¿ok? Déjeme decirle algo. ¿Qué le parecería que su hijo de 3 meses haga eso? Sería rico, ¿verdad que sí? Sería lindo. Pero ¿qué le parece si su hijo de 18 años hiciera lo mismo? Y eso usted dice, el mío todavía lo hace. No. ¿Sí me entiende? Sería ridículo, ¿no cree? ¿Por qué? Porque tiene que haber un desarrollo, un crecimiento. Es lo mismo en nuestra vida espiritual. La Biblia habla de que sí, a veces tenemos que ser bebés y somos bebés en Cristo Jesús, pero después llega un tiempo en el cual tenemos que llegar a crecer y comer la carne sólida de la palabra de Dios para que podamos desarrollarnos. ¿Se imagina usted si a su hijo le diera desde que tiene 18 o 20 años todavía le sigue dando su Gerber? Algunos dicen, yo todavía como. Yo no sé cómo puede comer eso, ¿ok? La cosa más horripilante que ha existido. Pero verdad que si no podemos, necesitamos crecer. Bueno, ¿qué otra cosa pasa con el nuevo nacimiento? En el nuevo nacimiento también se produce un nuevo carácter. Tiene que haber otro carácter, otra personalidad, ¿verdad que sí? Cuando nacemos en la carne, recibimos la naturaleza de nuestros padres. Y eso se desarrolla en nosotros, ¿verdad que sí? ¿Se ha dado cuenta que a veces usted habla de cierta manera y dice ciertas cosas y se expresa de una manera y luego de repente un día escucha a su hijo hablando y diciendo las mismas cosas que usted dice y se queda like, oh my, qué vergüenza, ¿verdad que sí? Nunca le ha pasado eso, ¿no? Nada más a mí.
¿Por qué? Porque es la naturaleza que nuestros padres impusieron en nosotros. Es lo que heredamos de ellos. Bueno, déjeme decirle, cuando recibimos la vida del Espíritu, la palabra de Dios se desarrolla en nosotros. Y déjeme decirle algo, los cristianos no somos personas buenas. Hay personas que piensan así. Dicen, no, es que los cristianos debemos de ser buenas personas. Déjeme decirle algo, los cristianos no son buenas personas, son nuevas criaturas. Los cristianos son nuevas criaturas. Porque si no, entonces seríamos como los ranacuajos, ¿verdad que sí? Usted sabe que los ranacuajos son como unas cositas ahí, ¿verdad que sí? Y luego después se convierten en sapos, en ranas, ¿verdad que sí? Seríamos así. Pero no, nosotros tenemos nuestra naturaleza y solamente, déjeme decirle algo, nos convertimos en nuevas criaturas cuando nacemos en el Espíritu. Y como le digo, no somos personas nuevas, no somos buenas personas, sino que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Hay un nuevo carácter en nosotros. Hay algo que podemos hacer de nuevo, que podemos aprender, nuevas costumbres, nuevas cosas. Y el Señor empieza, ¿verdad que sí?, a renovar nuestro entendimiento, renueva nuestro vocabulario, nuestros deseos, nuestras ambiciones. Y eso es lo que comienza un nuevo carácter. Quizá usted no era el más amable y después empieza a decir gracias y por favor. Empieza a ser paciente. Empieza a dejar que el carácter de Dios lo moldee y se refleje en usted. ¿Qué otra cosa sucede en el nuevo nacimiento? Este es algo bien importante. ¿Sabe qué es? Es que hay un nuevo comienzo. Y esto es muy importante para aquellos de nosotros que llegamos al conocimiento de la palabra de Dios después que hemos cometido ciertas fechorías. ¿Verdad que sí? Después que quizá usted y yo hemos aceptado al Señor cuando ya somos adultos y ya hemos hecho cosas que no deberíamos de hacer. Y en Él, en este nuevo nacimiento, tenemos un nuevo comienzo. Es un nuevo punto de partida. Piense, cuando usted era pequeño, todo lo veía en el futuro, ¿verdad que sí? Oh, cuando sea grande. Yo recuerdo, ¿sabe? Cuando estaba pequeño y decía, oh, ¿cuántos años voy a tener en el 2000? ¿Se acuerda? Y pasó el 2000. Y ahora digo, quiero regresar al año 2000. ¿Sí? Pero yo recuerdo, ¿sabe? Nací en el año 1900, ¿verdad que sí? Pero yo recuerdo que pensaba con mis amigos, oh, ¿cuándo vamos? El año 2000. Y luego después, oh, el 2010, ¿verdad que sí? Ahora estamos en el 2020 casi. Y seguimos igual de jóvenes y bellos. Pero póngase a pensar, hay un nuevo comienzo. Entonces déjeme decirle algo, pensamos en el futuro cuando estamos pequeños. Bueno, en el nuevo nacimiento, cuando usted y yo nacemos de nuevo, hay oportunidad para un nuevo comienzo. Y otra vez tenemos que empezar a ver el futuro. Ya no podemos ver para atrás y encontrar ahí la seguridad ni la salvación. No, 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 está en el futuro, ¿sabe? En lo que va a hacer usted ahora, de ahora en adelante, cuando usted nace de nuevo, ¿qué es lo que va a hacer de ahora en adelante? Ya las cosas viejas pasaron, dice la Escritura. Ahora todas son hechas nuevas. Usted y yo tenemos, déjeme decirle, la oportunidad de dejar atrás el mañana y dejar atrás el ayer y solamente ver el mañana. Es importante esto. Hay un nuevo comienzo. El nuevo nacimiento, déjeme decir algo, también trae seguridad. Seguridad, déjeme decirle algo, de que cuando alguien le pregunte, ¿es usted salvo? Usted pueda decir sí. Porque vamos a ponerlo de esta manera, en nuestro nacimiento carnal o natural, si alguien le pregunta, ¿tú naciste? ¿Tú ya naciste? ¿Qué va a corresponder a usted? Claro que sí. Usted no dice, estoy naciendo o ya casi nazco, ¿verdad que sí? O estoy haciendo el esfuerzo para nacer. ¿Usted dice eso? Si usted contestara así, hay un manicomio aquí cerca para usted, ¿ok? Pero déjeme decir algo, cuando usted le preguntan si ha nacido, ¿qué dice usted? Claro, estoy aquí. Es lo mismo, ¿sabe? Cuando tenemos esa seguridad y todo comienza, ¿sabe? Cuando, si usted lee, déjeme decirle algo, en el capítulo 2 de Efesios, en los versos 8 y 9. ¿Qué es lo que dice?
porque por gracia somos salvos, sino por obras, para que nadie se gloríe, porque no es obra de nosotros, es don de Dios. Eso es lo que dice, ¿sabe? Entonces, esa es la seguridad que usted y yo tenemos que hacer. Y no hay nada que usted y yo podamos hacer para obtener ese nuevo nacimiento que solamente viene de Dios, ¿sabe? Si usted tiene dudas, es porque no ha llegado a entender el nuevo nacimiento que hay en Cristo Jesús, o porque usted no está viviendo de acuerdo a lo que Dios le está pidiendo. Eso es, ¿sabe? Es bien práctico. Ahora, quiero que definamos un poco estas dos cosas de la gracia y la fe, porque estas dos son necesarias para que tengamos esa seguridad. Esa seguridad es, déjeme decirle algo, como dice Efesios, ¿verdad que sí? Que somos salvos por gracia, por medio de la fe, para que nadie se gloríe, porque no es por obras que somos salvos, sino que es don de Dios. Entonces, si no hay nada que podamos hacer, ese pasaje de Efesios 2, 8 y 9 nos dice por qué somos salvos. Es por la gracia de Dios. ¿Qué significa la gracia de Dios? Algunos de nosotros decimos, no, la gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios. Y es verdad. Pero otra cosa que podemos decir más práctico es las riquezas de Dios impartidas a usted a expensas del sufrimiento de Cristo. Las riquezas de Dios derramadas en usted a expensas o por lo que Dios hizo por usted. ¿Se da cuenta? Esto quiere decir que cuando usted y yo pensamos en la gracia de Dios, hemos recibido la gracia de Dios, es porque Jesucristo murió en la cruz por usted y por mí. Es por el sufrimiento que Él pasó. Porque Él murió en la cruz por los pecados de aquellos que no se lo merecían. Eso es, ¿sabe? Eso es la gracia, es algo que usted no puede hacer nada, es algo que usted no puede cambiar. Entonces eso es el por qué somos salvos por la gracia. Ahora, la fe. Somos salvos por gracia y esto es por fe, no por obras. Entonces, si es por fe, ¿cómo podemos definir la fe? La fe, déjeme decirle algo, como dice en Hebreos, ¿verdad que sí? Que la fe, la confianza, la certeza de las cosas que no se ven. La mejor definición que hay. Pero ¿qué le parece si yo le digo esto también? Abandonar todo para confiar en Cristo Jesús. Si no importa lo que usted piense, no importa lo que usted sienta, usted abandona todo eso y dice, la fe que yo tengo es que dice que yo soy salvo por su gracia, que no es por nada que yo he hecho. Y esto es algo que debemos de entender, porque hay personas que dicen, oh sí, tú puedes ser salvo por fe, por gracia, por medio de la fe, pero hay obras que tú tienes que hacer, hay cosas que pueden demostrar. Déjeme decir algo, vamos a explicar un poco más acerca de eso. Pero si usted y yo añadimos algo y decimos, tú puedes ser salvo por gracia, por medio de la fe, y ya estamos añadiendo algo más. Y ya no es por gracia. Vamos a ponerlo de esta manera. Supongamos que yo vengo y le digo, te quiero regalar un carro que vale $5,000. Y usted dice, qué bueno. Pero después que llego con el auto, usted dice, sabes que es mucho dinero, Roberto. Te voy a ayudar a pagar. ¿Cuánto te puedo ayudar a pagar ese carro? Porque es mucho dinero, $5,000. Y yo le digo, ¿qué te parece si yo pago 999,999 con 99 centavos? Y tú solamente pagas un centavo. ¿Sabe que solamente con ese centavo que usted pague, usted puede ir y decir, Roberto y yo compramos este carro? Porque usted puso algo, ¿verdad que sí? Usted no puede decir, este fue un regalo que no me costó nada. Usted va a tener que decir, este carro lo compré. Me costó un centavo, pero lo compré. Es lo mismo con la salvación, ¿sabe? Si es que usted tiene que añadir algo, por mínimo que sea, ya no es por gracia. Y Dios no quiere que usted obre de esa manera. Pero también hay otra cosa, ¿sabe? Si ya hemos visto que somos somos salvos por gracia y que tenemos por medio de la fe, usted ahora quizás está preguntando, bueno, si tenemos que tener seguridad de salvación, también tiene que haber señales, ¿no? De que somos salvos, ¿no cree? ¿Cuáles son las señales que somos salvos? Oh, si viene y le ponemos una marca en la frente, es una buena señal, ¿no cree? El domingo vamos a tener
¿ok? Nuestro servicio de herraduras, ¿ok? ¿Qué le parece? Y no va a ser como los caballos, ¿verdad que sí? Van a decir, oh, eres salvo, mira lo que me hizo el pastor, ¿verdad que sí? Y no, soy salvo. Oh, hay señales, ¿verdad que sí que tiene que ver? ¿Cuáles son las primeras señales? Bueno, déjeme decirle algo, ¿cómo puede usted saber que es salvo y tener esa seguridad? Comienza con una cosa, ¿sabe? Comienza cuando usted y yo empezamos a obedecer los mandamientos del Señor. Primera de Juan 2, en el capítulo 3 al 6, dice así, mire, bien interesante, algo bien interesante dice. Él es la expiación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que nosotros lo hemos conocido, el que guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios ha sido perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Esa es la primera cosa. Pero ahora, déjeme decirle algo, ya ahorita está pensando, usted dice, todos estamos en problemas. Y yo soy el primero en decirle, es verdad. Porque hasta este momento, ninguno de nosotros puede levantar la mano y decir, desde que yo acepté a Jesús, he obedecido todos sus mandamientos. ¿O alguien lo puede hacer? No. Ahora, ¿qué quiere decir esto entonces? Si esa es una de las, déjeme decirle algo, Juan no se anda con las ramas. Él dice, si usted es salvo y no guarda, si usted dice que es salvo y no guarda sus mandamientos, usted no es salvo. Ahora, hay otra cosa, déjeme decirle algo, ¿ok? No somos salvos por guardar los mandamientos, pero porque somos salvos tenemos deseos de guardar los mandamientos. Pero sabe que hay algo más interesante en esta palabra. En el original, guardar significa vigilar. Y la expresión que tiene es en los antiguos tiempos, los marineros no tenían posiciones satelitales, no tenían nada tipo de computación. ¿Y sabe cómo se guiaban? Por las estrellas. Y todo buen marinero vigilaba las estrellas. Pero ahora, de vez en cuando, algunos de ellos se descuidaban un poco y terminaban en otro lado. Y fue por eso que descubrieron América. ¿Sabía? ¿Sabía usted que Cristóbal Colón no vino a descubrir América? Él quería llegar a otro lugar, pero por equivocación llegó aquí y pervirtió a todos los indígenas, ¿ok? Pero déjeme decirle algo, eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Que tenemos que vigilar y que a veces sí nos vamos a desviar. Pero vamos a estar atentos, ok, Dios, tú quieres que haga esto y a veces nos vamos a equivocar. Pero déjeme decirle algo, cuando usted y yo empezamos, ¿verdad que sí? A seguir sus mandamientos, nos vamos a dar cuenta que a veces vamos a fallar, pero nos vamos a poder arrepentir. Más adelante Juan dice, el que no guarda sus mandamientos, el que es habitualmente está pecando. Si usted, déjeme decirle algo, sigue pecando sin sentir ningún remordimiento, ninguna convicción, usted está en problemas. Pero vamos a pecar y a veces vamos a sentir, ¿verdad que sí? Nos sentimos mal. Esa es una buena señal, ¿sabe? Esa es una señal de que el Espíritu Santo está activo en su vida. Ahora, si usted no tiene ninguna convicción, ningún remordimiento, tiene que pedirle al Señor. Dice, Señor, ¿qué está pasando? Recuerdo una historia del gran predicador Juan Wesley. Dicen que cuando pasaba varios días sin que sintiera ninguna convicción, ni se sintieran mal, se paraba donde estaba, se ponía de rodillas y decía, Señor, ¿qué pasa? No me he sentido mal por varios días. Algo está mal en mi corazón. Me estoy endureciendo. ¿Se da cuenta? Usted y yo tenemos que sentir esa convicción, ¿sabe? ¿De qué? De que tenemos el deseo de agradar a Dios, de ver sus mandamientos y obedecerle. Ahora, ¿qué otra cosa puede haber? La segunda cosa es, como le dije, si en el nuevo nacimiento nace un nuevo carácter, esa es otra prueba. ¿Cómo está usted actuando? Porque déjeme decirle, en el nuevo nacimiento la naturaleza de Dios viene a nuestra vida y una de las características que hay en el carácter de Dios es que Dios es amor. Es lo que dice primera de Juan 3 en el verso 14 y el 15. Dios es amor. Vea lo que dice ahí, bien práctico, ¿verdad que sí? Juan 3, 14 y 15.
Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo aquel que odia a su hermano es homicida. Y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permaneciendo en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Qué práctico, ¿verdad que sí? O sea, el carácter de Dios, que es amor, se empieza a reflejar en nuestras vidas. Ahora, déjeme decirle algo. No todos somos muy amorosos. ¿Verdad que no? Eso es un proceso en el cual Dios empieza a desarrollar en nosotros. Pero ahora, hay tantos ejemplos que da la Escritura. La iglesia es el edificio y Cristo es la fundación. Usted no puede aceptar una casa sin la fundación, ¿verdad que no? O dice, la iglesia es la novia y Jesucristo el novio. Usted no puede aceptar al novio sin aceptar a la novia, ¿verdad que no? O dice que la iglesia es el cuerpo y Jesucristo es la cabeza. Usted no puede tener la cabeza y el cuerpo, no. Si Juan da un ejemplo en que empezamos a amarnos unos a los otros. Vea la variedad de personas que tenemos aquí en la iglesia. Todos somos tan diferentes, ¿verdad que sí? Y todos pecamos de diferente manera. Pero entendemos que tenemos un Dios que quiere desarrollar su carácter en nosotros y empezamos a amarnos, empezamos a animarnos a tener esa vida eterna. Déjeme decirle algo. Si amamos a Dios, entonces vamos a empezar a amar a quien Él ama. ¿Y sabe a quién ama Dios? La Escritura dice algo bien práctico. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A quién ama Dios? A todo el mundo. Y eso es algo que se tiene que desarrollar en usted y en mí. Tercera cosa, que usted puede saber que tiene esa seguridad de nuevo nacimiento, es la confianza. Primera de Juan 5:10, ¿se acuerda que lo leímos? Bien práctico, dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios no le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿En quién está su confianza? Sabe que esto es la mayor prueba de todas y de ahí parten muchas. ¿En quién está su confianza? La confianza bíblica no es algo que solamente entendemos intelectualmente. Oh, Dios lo dijo, yo voy a confiar en Él y ya. Oh, no. La confianza bíblica es aquella en lo cual nos acercamos a Jesús y déjeme decirle, sabemos que Él está ahí. Usted no cree acerca de Jesús, usted cree en quién, en Jesús. En el libro de Hebreos dice que el que se acerca a Dios es necesario creer o tiene que creer que Él está ahí y que es galardonador de todos aquellos que están en Él, ¿verdad que sí? Entonces, eso es, tenemos esa confianza. Es decir, Dios lo dijo, yo también así lo creo. Si la confianza, déjeme decirle algo, no es una prueba de nuestra salvación, pero déjeme decirle algo, es el producto de nuestra salvación. Confiamos en Dios porque Él dice que somos salvos. Confiamos en Él y entendemos que Él es. Pero usted dice, ok, Roberto, pero ¿cómo puedo tener esa confianza yo? Porque a veces dudo, a veces vienen cosas. Bueno, déjeme decirle algo. Hay tres cosas o dos cosas que usted puede tener. Primero que nada, el testimonio que da el Espíritu. Primera de Juan 5:10, ¿qué es lo que dijo? Aceptamos el testimonio, ¿verdad que sí? Esto quiere decir que usted no confía en sus emociones. Porque si no, utilizaríamos la ilustración que le di al principio de su cónyuge. ¿Verdad que sí? Nuestras emociones van y vienen, ¿sí o no? Hay personas que somos muy volubles, ¿verdad que sí? Decimos, oh sí, claro que sí. Y a los 5 minutos, ay, no sé. Y luego a los otros 5 minutos, no, mejor no. Y luego a los 10 minutos, no, sí, mejor sí. No, y estamos así, ¿verdad que sí? Y nuestras emociones suben y bajan. Y estamos ahí, ¿verdad? Con la flor. ¿Me quiere o me quiere? Quizás sí, quizás no. ¿Me quiere, no me quiere? Quizás sí, quizás no. Usted no puede vivir así, ¿verdad que no? El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, ¿sabe? Y en eso podemos descansar en Él. ¿Por qué lo dice? Dice, ok, el Espíritu Santo mora en mí, yo soy salvo. Y usted continúa adelante.
La otra cosa es el testimonio de la palabra de Dios. Vea lo que dicen los versos 11 al 13 de lo que leímos. Dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas les está escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. ¿Sabe usted que las escrituras nos han sido dadas para que las creamos? Y si usted es salvo y no tiene ninguna duda, está bien, pero si las tiene, no tiene que mirar atrás, tiene que mirar al frente, tiene que mirar la palabra de Dios. Y decir, esto es lo que Dios dice. ¿Sabe que en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, Jesucristo habla bien claro? Dice, si tú crees en mí, crees en el que me envió y vas a tener vida eterna, y lo hace de una manera en la cual nos da esa seguridad. Y cuando usted tiene dudas, puede regresar a la palabra de Dios y decir, ok, Señor, esto es lo que tú dices, y ahí voy. Sabe que yo recuerdo cuando le propuse matrimonio a mi esposa. Y recuerdo que cuando ya estábamos, vinimos y hablamos con el pastor, y recuerdo que el pastor me dijo algo muy sabio. Me dijo, tú tienes que tener un verso en la Biblia, un verso bíblico en lo cual te dé la seguridad que esta es la mujer con la que Dios quiere que te cases. Y yo bien obediente fui y le dije, Señor, no me voy a casar con ella. Bueno, a pesar de que ella no se quería casar conmigo, ¿verdad? Pero hasta que yo tenga un verso bíblico. Y el Señor me dio un verso bíblico, ¿sabe? Y a veces hemos tenido nuestras diferencias y siempre regreso ahí, Señor, esto es lo que tú dijiste. Y si tú dijiste, yo voy a confiar en eso. Y en eso es lo que estoy basado, ¿sabe? No en lo que siento, no en lo que a veces veo en mi esposa, no en lo que a veces veo en las circunstancias o en las situaciones que nos encontramos. Yo veo en lo que Dios dijo. Bueno, déjeme decirle, en la salvación tenemos lo mismo. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Cuál es el testimonio que Dios nos da? Es que dice que nos ha dado estas palabras, dice, para que tengamos seguridad que tenemos vida eterna. Eso es lo práctico, sabe, de tener la seguridad de salvación. En lo cual usted dice, yo sé que a veces no siento que soy salvo, yo sé que a veces las circunstancias no dicen que no soy salvo, pero Dios dice que yo soy salvo. Y en eso voy a confiar. Y cuando alguien venga y le pregunte, ¿eres salvo? Usted puede decir sí. ¿Por qué eres salvo? Por la gracia de Dios. ¿Y cómo es que la gracia de Dios actúa? Es por fe. Yo voy a creer que Dios va a obrar. ¿Hay algo que usted pueda hacer? Claro que no. Déjeme decirle algo. No puede usted hacer nada. Hay personas que quieren ilustrarlo para terminar de esta manera. Dicen, bueno, el camino del cristianismo es como un bote de dos remos. Si en un remo se llama gracia y en otro obras. Y toman a lo que dice Santiago cuando dice que si no tenemos obras nuestra fe es muerta. Pero déjeme decirle, Santiago está hablando de nuestra forma de vivir, no de nuestro lugar de salvación. Entonces hablamos del crecimiento. Entonces imagínense, dicen, si solamente remas con el remo de la gracia, pues vas a dar vueltas, ¿verdad que sí? Dice, pero si remas con el remo de las obras, también vas a dar vueltas al opuesto. Dicen, tienes que remar con los dos. Déjenme decirle algo, lo más lindo de esto es que al cielo no vamos a entrar en un bote. Vamos a entrar por medio de la gracia de Dios, por su palabra que es verdad, y que Él murió en la cruz por nuestros pecados, para que usted y yo podamos tener vida eterna en Él. Amén. Padre, te damos las gracias por tu amor y tu misericordia. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a vivir, Señor, en esta gracia, en esta misericordia en la cual tú nos has dado, Señor. Padre, si hay alguien aquí, Señor, que tenga alguna duda, si hay alguien aquí que el enemigo, Señor, lo ha atacado en la duda que tenga quizá de la seguridad que hay en ti, Señor. Padre, yo te pido que esa persona en este momento, Señor, tu Espíritu Santo lo toque para que pueda tener esa seguridad. O quizá vemos algunos aquí, Señor, que por la forma en que hemos vivido, las cosas que hemos hecho, Señor, decimos, no sé si pueda ser salvo, no sé si soy salvo. Padre, yo te pido que tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, quites esas dudas, Señor, y destruyas esas artimañas del enemigo. Quiere poner en la mente, en las emociones de esa persona, Señor, para que pueda vivir una vida victoriosa. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pido que nos ayudes a que nuestra confianza esté solamente en ti y en ti solamente.